Hola a todos, hoy voy a explicar en este vídeo un caso clínico que se nos presentó en la consulta de Futur 10. Para empezar voy a comenzar con la presentación del caso clínico, que es una mujer de 35 años que pesa 62 kilogramos y mide 163 centímetros. Su índice de masa corporal es de 23,34, por lo que se encuentra en un normopeso. La paciente presenta una patología que es la celiaquía, que para quien no lo sepa es una enfermedad intestinal que provoca una sintomatología de mala absorción, debido a la alteración de la mucosa intestinal a tomar alimentos con gluten. Bueno, tras los datos anteriores obtenidos de nuestra paciente, eh, tenemos su requerimiento nutricional, que es de 2.161 kilocalorías, y el motivo de consulta de la paciente es que quiere disminuir la sintomatología que tiene por culpa de la enfermedad. Bueno, para tratar esta enfermedad celíaca, el tratamiento es exclusivamente dietético y consiste en eliminar, en algunos casos de manera permanente, aquellos alimentos que contienen gluten, que son aquellos presentes en cereales como el trigo, la cebada, perdón, el centeno y derivados. El caso de la avena se ha considerado tradicionalmente que contenía gluten, pero existe avena sin gluten, aunque siempre tiene que estar etiquetada específicamente como sin gluten. Eh, Aquí en la presentación tenemos un ejemplo del menú de uno de los días que le dimos a nuestra paciente, que es un menú normal, pero sin gluten obviamente, que consiste en desayuno café con leche, 2 rebanadas de pan sin gluten, como puede ser el trigo sarraceno, de maíz o el gusto de nuestra paciente, con aceite de oliva y queso fresco. De media mañana, una fruta y un yogur. Para comer de primero unas lentejas, de segundo un pollo a la plancha y de postre una fruta. Para merienda, por ejemplo, 2 tortitas de arroz y un yogur natural. Y de cena, arroz integral salteado con champiñones. Tortilla francesa de huevo mediano y de postre un plátano mediano o una fruta. Además, le damos una serie de recomendaciones a nuestra paciente que le ayuden con su menú. Entre las que encontramos estas 5 recomendaciones, pues basar la dieta en alimentos naturales como legumbres, carne, pescado, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten, como el arroz y el maíz. Evitar el consumo de preparados industriales, aunque hoy en día la legislación obliga a especificar el origen de las harinas. Almidones, féculas, sémola y cualquier otro derivado de los cereales de trigo, avena, centeno, triticales utilizados. Lo que pasa es que el etiquetado a veces puede llegar a confusión. No preparar los alimentos en aceite donde previamente se hayan realizado alimentos con gluten. En este sentido, la paciente debe tener cuidado a la hora de acudir a bares y restaurantes. Sustituir el pan de trigo por otros productos similares sin gluten, como las tortas de arroz, el pan de maíz, y además incluir otros alimentos como patatas, pastas alimenticias sin gluten, legumbres, para mantener un balance adecuado de hidratos de carbono y calorías. Y por último, rechazar todos los productos en el que aparezcan en la composición algunos de los siguientes términos, como son el trigo, el triticale, la avena, la cebada, el centeno, el almidón, almidones modificados, amiláceos, cereales espesantes, harina sin indicar la procedencia, proteína y proteína vegetal sin indicar la procedencia y las sémolas. Bueno, ya por último, os dejamos esta receta aquí de un pan sin gluten, que el pan es un alimento que usamos todos día a día. Los ingredientes son harina sin gluten, como por ejemplo la del trigo sarraceno, agua templada, aceite de oliva, sal y levadura.
Para realizar el pan, pues primero tamizamos la harina en un bol, le añadimos la sal y la levadura y mezclamos bien. Añadimos el agua y volvemos a mezclar y añadimos el aceite y amasamos durante 10-15 minutos sobre una superficie previamente engrasada. Cuando la masa sea uniforme, lisa y elástica, hacer la forma del pan que más nos guste y espolvoreamos con un poco de harina y dejamos reposar la masa tapada con un trapo, que esté húmedo para que la masa suba. Mínimo estará reposando alrededor de 2 horas. Precalentamos el horno y cuando el horno esté caliente metemos el pan y dependiendo del gusto de cada uno, pues lo tostamos más o menos y ya estaría listo el pan. Bueno, bueno, esto es todo y muchas gracias por vernos y escucharnos.